Bueno, muchas gracias antes que nada al comité organizador de la FLAUS. Estamos en familia. Así que la obligación aquí del que venía era que tenía que quedarse a escuchar al siguiente, porque si no, no que me quedaba sola. Bueno, en realidad, todos sabemos y estamos nuestra solidaridad, ¿verdad?, para los hermanos venezolanos. Como todos saben, el doctor Jorge Rabat, presidente electo que va a asumir hoy por 2 años. Generalmente en FLAUS tienen la responsabilidad de organizar el próximo congreso. Y para eso tiene 2 años. Y cuando se hizo la asamblea hace 2 años en Costa Rica, al ser electo el doctor Jorge Rabat, nosotros ya teníamos el temor, ¿verdad? Pero teníamos la esperanza de que ya encontrarnos todos en Isla Margarita ahora festejando. Sin embargo, las cosas del destino todavía no hicieron que eso no se resuelva. En un principio Colombia se había manejado como alternativa a ver otra sede y Colombia era una de ellas. Pero aparentemente también por problemas que tenían allá o tienen allá también, no fue posible gracias al apoyo de los hermanos brasileños, la doctora Cristina, el doctor Matteoni, la gente de SBUS. Entonces se llegó a esto, pero es entendible. Espero que en el próximo ya podemos estar disfrutando, ¿verdad? Y también lo de su sobrino, ¿verdad? Que le toca muy... Es difícil ponerse en el lugar de cuando uno tiene un pariente, pero realmente a esta altura del siglo XXI, ¿verdad? Es una... increíble. Bueno, entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de hacer es, y otra de las cosas que también es interesante, porque ya vimos con el doctor Bracho, y también en algunas imágenes, en algunas otras aulas, es que tenemos nuestras propias realidades. A veces viene uno a un congreso, trata de traer la imagen más linda, la que buscó, la que corrigió, pero también tenemos que traer y mostrar muchas veces los que trabajamos en hospitales y en facultad pública, también casos que son referidos y a veces no en las mejores condiciones, pero que también tienen el gran valor de que por lo menos son remitidos al encontrar algo raro con el equipamiento que tienen y nos llegan a nosotros para tratar de mejorar y aprender así entre todos y también tratar de brindar alguna cosa mejor al paciente sobre todo, porque finalmente esto va en beneficio de los pacientes. Entonces seleccioné unos casos, algunos son de unos amigos y colegas y otros propios del servicio, remitidos también algunos, donde vamos a tratar de hacer rápido porque ya es la última antes que se vayan todos. Entonces nos obliga a pensar un poco y hacer las famosas reuniones de disquisiciones clínicas, puede ser esto, puede ser aquello. ¿Qué es lo que uno generalmente gana cuando sigue trabajando en el ámbito universitario docente o participando de cuerpos docentes de este tipo de reuniones? Que finalmente es lo que uno quiere, ¿verdad? O si no, nos quedaríamos como la gran mayoría ganando plata en el consultorio, que probablemente sea más rentable. Obviamente es mucho más rentable. Entonces esto nos obliga a pensar para poder llegar a un diagnóstico. Entonces el primer caso, que ya vimos gracias al profesor Mawad, la clasificación IOTA, yo tuve la suerte de estar como moderador en la sesión plenaria en el Congreso Mundial que se hizo en Buenos Aires en el año 1997. Y la mesa era de IOTA. Estaba toda la mesa, estaba encabezado el profesor Dick Timmerman de Bélgica, presentando su protocolo de proyecto para la clasificación unificada de los tumores de ovario. IOTA. Yo ni sabía quién era, ¿verdad? En el 2000 eso ya se empezó a aplicar y en el 2008 ya se tienen resultados. Tuve la suerte de compartir de vuelta con él en una mesa en el Mundial en Viena en el 2012 y estuvo de vuelta en el Mundial del 2015 en Orlando, ya presentando también IETA. Entonces ellos ya están teniendo resultados.
Lo que nosotros no estamos consiguiendo es hablar todos de la misma manera, por lo menos en Latinoamérica. Porque cada uno habla, el radiologista habla de masa simple, masa sólida, masa quística, masa compleja. Pero finalmente termina describiendo si tiene un contorno regular, si tiene vegetaciones, si tiene tabicaciones, si tiene Doppler. Es más, inicialmente el proyecto yo no contemplaba el Doppler. Esas imágenes corresponden a los trabajos originales, las primeras, donde hablaba del Doppler como una posibilidad que ya ellos ingresaron después. Entonces, desde ese entonces le vienen siguiendo un poco más cerca los tumores. Y el profesor resolvió muy bien el último informe de ver si tiene un componente benigno, uno maligno, dos benignos, traduce muy bien, sobre todo para los tumores borderline, que son el gran grupo, ¿verdad? Porque generalmente los tumores de ovario son como la mama, silenciosos, aparecen y se presentan. En este caso, por ejemplo, ustedes ven ahí que es una masa, no tiene nada de raro, es una masa de predominio quístico con un componente sólido en su interior. Y se descubre, y ahí viene la parte interesante, con un zoom, un porcentaje de parte sólida, papilar, de 25%, donde nosotros vemos que se trata de una paciente de 19, años, que fue un control de rutina. Como dijo la profesora Benacerraf, todas pasan por el consultorio y se hacen una ecografía. Entonces uno ve esto, ¿no? Una mujer de 19 años, o sea, una adolescente, y entra dentro del grupo también de un porcentaje ínfimo allá abajo que mostró el profesor en su clasificación de adolescentes, donde habla de tumores también de ovario, pero en el último lugar del pensamiento. Entonces, esa es la parte, digamos, diferente. Ustedes ven el Doppler. Con el Doppler obviamente nos da mucha más, digamos, seguridad diagnóstica en la posibilidad de probabilidad, porque la ecografía es un método auxiliar. El diagnóstico es anatomopatológico. Obviamente, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con esto, y en nuestros países que prácticamente nos conocemos todos, o va al hospital, nos comunicamos, ¿verdad? Y bueno, pedimos otro estudio, un acompañamiento más cercano, ¿verdad? Países grandes ya es un poco más difícil, pero creo que se manejan también de alguna manera de la misma forma en ciertas situaciones, porque ahí viene el componente también de cómo dar la información médica, que hoy con los problemas legales que también están detrás de todos nosotros, es muy importante. La relación médico-paciente y la manera de entregar la información. Entonces, fíjense aquí, una resistencia diastólica, ¿verdad? Un índice por debajo de 0,40. Entonces, los métodos y los aparatos nuevos ya tienen también una gran tecnología. Ahora basta ya unos botones, cuando antes tenía que ajustar uno cada botón por separado. Tenía que buscar si era el vaso. Hoy ya prácticamente es mucho más simple. Y ya tiene, y lo más lindo es que ya viene incluido dentro del costo. Antes era todo, cada componente por separado, no es así, profesor. Entonces, el primer caso es este, que se confirma el diagnóstico de un cistoadenocarcinoma. Diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Cistoadenofibroma, endometrioma, cistoadenomas, pero el diagnóstico anatomopatológico fue una patología maligna a esa edad. Obviamente ella entra después de la disquisición de qué se va a hacer, pensando en el futuro reproductivo, completar con otros estudios, ¿verdad? Para decidir la mejor conducta terapéutica. El siguiente caso es una mujer de 34 años, es una paciente de hospital que cayó en el servicio de urgencias de cirugía, muchas veces también dentro del mismo hospital. A veces no hay buena comunicación o alzamos el teléfono para pedir una opinión y a veces tardan en venir o no vienen, o también ellos quieren operar. La competencia por quién opera, ¿verdad? Usted habló del cirujano, del ginecólogo y del oncólogo cirujano. Esa paciente viene al servicio de cirugía, se opera, también
no hace caso a la recomendación del retorno, no retorna y consulta por una masa anexial que le fue resecada. Ese fue el informe que teníamos. Luego de 2 años, viene al servicio de ginecología. Aquí vemos un útero. Esto es un equipo, ¿verdad?, del lugar donde le remitieron, ¿verdad?, de la urgencia. Ustedes ven que no es un equipo muy bueno, pero tuvieron el criterio. Vieron, como nosotros decimos, algo raro, algo que sale en los parámetros. Entonces se ve aquí una imagen. Opa, es mejor con este. Nosotros vemos aquí una imagen anexial de contornos lobulados, una masa sólida, y ella retorna no por la masa, sino retorna por dificultades urinarias. O sea, molestias urinarias le trae ella y el dolor. Entonces se encuentra una masa anexial derecha sólida con contornos irregulares, textura heterogénea, que desplaza totalmente al examen físico al útero al lado contrario. Entonces comienzan las disquisiciones. Fíjense ahí, se ve mejor la imagen. Con escaso componente al Doppler. Por lo menos tenemos máquinas de color, pero muchas veces no tenemos para imprimir con el color el papel, entonces se imprime en el blanco y negro. Sin embargo, uno puede ver y bajar en el equipo en un disquete, pero yo les traigo a mostrar realmente cómo nosotros recibimos los impresos. Entonces vemos que no tiene gran componente de... Eso se decide dentro de los diagnósticos que se manejan, son un fibroma intraligamentario, tumores de ovario, descartar un riñón pélvico, algunos pusieron, ¿verdad? Y se reseca la masa y el resultado de la anatomía patológica viene un paraganglioma. O sea, si uno va después a revisar, ya con la pieza operatoria, uno va al capítulo de tumores de células cromafines y encuentra que tiene la misma característica. Todos sabemos que eso forma parte del componente de la fascia y vasos, arterias, nervios. O sea, no todo solamente es contenido de la estructura del útero y anexo, sino hay otras estructuras que son más raras y que afectan, son tumores de las cadenas simpáticas y parasimpáticas que secretan catecolaminas. Entonces, el diagnóstico final fue un paraganglioma parasimpático que otra vez dentro de los tumores cromafines tiene mejor pronóstico. El tercer caso es una paciente de 24 años con antecedentes de 2 abortos que se hace un legrado y persiste el sangrado. Una historia típica generalmente del medio hospitalario, ¿verdad? Y muchas veces. Entonces, sangrado persistente post-legrado instrumental. Esta es la imagen con la que fue remitida también. Entonces nosotros lo único que vemos aquí, aquí, vemos un útero relativamente, el contorno posterior y la pared posterior llamaba la atención. Nos vino con un informe de un útero normal, globuloso, con textura irregular y asimétrica en su pared posterior, pero no se les ocurrió hacer más nada, ni procurar más nada. Entonces, llega, y nosotros tenemos también por norma, ¿verdad?, usar el Doppler. No cuesta nada, es un botón hoy, y completar el examen con un Doppler. Fíjense lo que se encuentra con el Doppler. Entonces la gente se asustó, ¿verdad? Esta es la impresión, también en blanco y negro, pero esto era un mar de vasos. Y se hizo para preparación prequirúrgica de hacer un nuevo legrado, ¿verdad? Una mujer sangrando. Con eso, entonces se plantean los diagnósticos
de una probable, ¿verdad? Primero hablaron que podría ser una dilatación varicosa de los vasos, unas fístulas o comunicaciones anormales. Entonces se arma una reunión, ¿no?, con un trabajo en equipo, con los radiólogos, intervencionistas. En ese entonces contábamos con uno en el hospital. Hoy no tenemos porque le pagan mejor en el privado, entonces salió, pero en ese entonces vino del exterior, joven, bien formado. Entonces realiza la embolización. Va la paciente a un medio para hacerse la embolización. Y tenemos estas imágenes preciosas, ¿verdad?, del caso, donde ustedes pueden ver aquí una infinidad de vasos. Ese útero prácticamente era una masa de vasos. Conclusión, se hace el control posterior a post-embolización. Se hace una embolización como tratamiento y no un legrado. Y esta es la imagen post-legrado con el Doppler. Fíjense ustedes que la pared posterior prácticamente quedó sin vasos. Entonces el diagnóstico fue comunicaciones arteriovenosas, ¿verdad? Que también ahora veo que hay muchas publicaciones, la gente le está prestando más atención. Y acá es muy importante usar el Doppler cuando se ven vasos anormales, sobre todo cuando vemos ese límite externo, a veces dilatado. Sabemos que están ahí los plexos, ¿verdad? Pero ya cuando está interesando la pared, porque sí, ya hubieron casos, ¿verdad?, que hicieron legrado en esas condiciones y muchas veces se hacen condiciones inadecuadas, sin banco de sangre. Y meter una cureta ahí significa destapar un río de sangre que muchas veces no termina de la mejor manera. Entonces ese es el mensaje de este caso, ¿verdad? El siguiente caso es de un colega. Esto puse aquí como para diferenciar también de los plexos vasculares normales que existen a nivel del útero dependiendo de la fase del ciclo de una mujer madura, ¿verdad? Nosotros sabemos que los vasos están ahí normalmente. También tenemos que investigar, ¿verdad? Y esto no es una malformación, estos son vasos en una fase periovulatoria con angiodoppler. También existen otras situaciones diferenciales, como los procesos que pueden simular también una gran imagen vascularización, como los restos ovulares, los mísent, muchas veces también tienen una gran vascularización. La mola, por supuesto también que sí. Son todos los, digamos, diagnósticos diferenciales que nosotros también tenemos que plantearnos cuando vemos un exceso o un aumento exagerado en la vascularización uterina. Este es un caso del amigo Raúl, ¿verdad?, que viene muy bien porque el profesor también mostró ahí tumores cervicales. Eso viene ahí. Él me comentó, viene a la inspección, a la ecografía, se ve una imagen como una masa en cervix. Aquí, ocupando la parte inferior del cervix. Y bueno, uno comienza a hacer los diagnósticos, un mioma, un cáncer, un cervix con una imagen nodular. Sin embargo, al usar el Doppler, nosotros vemos que esa masa es una masa prestada a nivel de cervix, porque tiene un pedículo que viene de la cavidad. Fíjense aquí, imagen nodular, blanco y negro, con contraste, con color y con power. Fíjense en los vasos. Eso obviamente fue a una resección de esa masa y eso es un mioma parido o pediculado, como quieran llamarlo, no sé cómo le llaman aquí. El siguiente caso es una paciente de 32 años que consulta por infertilidad con deseo de gestación y viene remitida con una imagen que refiere miomas en pared posterior y a nivel cervical también. Se realiza una histerosono
y se ve que esa imagen nodular aparentemente, ¿verdad?, está ocupando ahí, no tiene un gran componente endometrial. Se toma se hace la toma de muestra, ¿verdad? Lo bueno que, yo no sé si están haciendo aquí, pero yo estuve participando en la última reunión de la Sociedad Británica de Endoscopía Quirúrgica y están saliendo radiofrecuencia para los miomas. O sea, hay unas agujas dirigidas por ecografía que uno va, porque entrar a operar, por ejemplo, estos miomas que no son muy grandes, o sea, aparentemente miomas, uno ingresa las agujas, abre, le hace radiofrecuencia y eso no necesita una cirugía. Sobre todo cuando la histeroscopía no da plenamente por el tipo para hacer. Y la laparoscopía también, y la cirugía abierta menos. Entonces se toma una muestra y el resultado de la muestra viene tumor adenomatoide con células atípicas. Entonces refuerza un poco lo que dijo el profesor, ¿verdad? Que tenemos que echar mano de un montón de cosas, hacer si es necesario la biopsia y certificar y no confiarnos solamente en lo que aparentemente uno está viendo. Esto resultó ser, ¿verdad?, un tumor adenomatoide. El siguiente caso es una paciente de 41 años que consulta por venometrorragia y anemia. Anemia, creo que estaba con 5 de hemoglobina. Hizo transfusión. No. Hizo transfusión y lo mismo, ¿verdad? Vino como una imagen, no es muy buena porque esto fue referida, ya vino tratada, ¿verdad? Como estaba la imagen ahí que llamaba la atención, se hace la resección, se hace la histeroscopía y el resultado de la misma viene adenomioma polipoide atípico. O sea, todos los casos tienen el registro de la patología. Entonces ahora ya es fácil, porque las imágenes muchas veces pueden ser similares. El siguiente caso es una miscelánea, ¿verdad?, de pacientes con dispositivos. Fíjense ustedes, en algunos casos hasta simpáticos, ¿verdad? Porque es medio difícil colocar un dispositivo, ¿verdad? Salvo que haya hecho una versión, ¿verdad? Como los fetos, ¿verdad?, en pelviana que se colocan en... Pero yo realmente no sé, ¿verdad?, cómo fue el asunto. O, fíjense aquí con el 3D, como dijo en los protocolos ahí que tiene del texto del profesor Mahual, que nosotros utilizamos mucho, ¿verdad? El 3D ayuda para esto. Porque realmente esas imágenes que se tienen para los dispositivos no podemos tener con un 2D. Entonces tenemos algunos, bueno, esto es más frecuente encontrar, ¿verdad?, que están insertos a veces atravesando oblicuamente la pared, hacia arriba, hacia abajo. O sea, tienen vida aparentemente algunos, ¿verdad? Y en otras situaciones esto. Sabemos que ningún método es 100%, ni la ligadura, dependiendo de la técnica, ¿verdad? Entonces esto es una muestra porque sabemos también que el dispositivo es muy bueno, pero también existe una posibilidad. Entonces tenemos aquí un control del dispositivo y se ve aquí una pequeña imagen que se vuelve a controlar y el dispositivo está correctamente colocado. Entonces en esos casos, para retirar uno sabe que va a... Y en algunos casos todavía tenemos, yo tengo una paciente que hace 19 años tiene su dispositivo y no se quiere sacar. Y cree que eso le protege a una paciente relativamente joven. A veces forma parte ya del cuerpo de una persona. Entonces todavía algunas veces se pueden encontrar el clásico espiral que le decían antes, o asa de Lipes. Creo que, no sé si algunos pocos que estamos aquí ya veíamos que venían en distintos tamaños y distintos colores. Entonces,
Hoy con los aparatos pues, se ve perfectamente. Pero en este caso, no crean que se hizo una histerectomía solamente porque tenía el dispositivo, tenía otra patología. Entonces se aprovechó ya para sacar todo de una vez con el dispositivo que estaba adentro. O sea, no es por el dispositivo. Ojo, no voy a sacar un lipe por histerectomía, ¿no? Bueno, el siguiente caso es una paciente de 35 años que consulta por infertilidad, dismenorrea y hematuria cíclica. Entonces encontramos en la ecografía una masa sólida en la superficie interna posterior de la vejiga. Se hace la citoscopía, se toma la biopsia y los diagnósticos diferenciales que se plantearon fueron una neoplasia vesical, una metástasis vesical o una neovascularización. Fíjense ustedes aquí cómo se ve claramente esto aquí. Se hace saliendo por dentro de la vejiga. Aquí tenemos el útero, aquí se vemos mejor. Y al Doppler no mostraba mayormente nada. Fíjense los diferentes cortes. El diagnóstico, endometriosis vesical. Esto es solamente para ver también que existen endometriosis en otros lugares, a nivel vulvar, a nivel de la cicatriz, que es relativamente frecuente cuando quedan restos a veces en la cesárea de las membranas por ahí. Obviamente que al decir cíclica, también uno va más pensando en alguna cosa, pero resultó ser una endometriosis vesical confirmada por anatomía patológica. El siguiente caso, fíjense bien este y el siguiente. No son iguales. Son iguales. Es la misma masa ocupando la vejiga, protrudiendo en la vejiga. Solamente que en este caso se trata de una mujer que fue sometida a una histerectomía subtotal. Ese antecedente diferente. Una mujer con una histerectomía subtotal que viene a su control con algunas molestias. Se hace la ecografía, se hace la imagen tridimensional y se hace el mismo procedimiento que la anterior. Se hace la citoscopía, se toma la biopsia. ¿Cuál fue el diagnóstico en este caso? Fíjense acá, se ve el resto de cuello con algunos quistes y aquí esa imagen protruyendo. El diagnóstico fue, hablando pronto y claro, masa compatible con contenido de hilo. Fue una reacción, hizo un granuloma al cuerpo extraño del hilo con lo que se suturó el muñón del cervix, confirmado por anatomías patológicas. O sea, ustedes pueden ver cómo a veces también. Y el siguiente caso, ya habló también el profesor del diagnóstico por 3D, que es muy útil en el caso de las malformaciones de útero. En este caso vemos aquí los úteros septados, los úteros cornuales, la histeroscopía. Y en este caso, por ejemplo, vemos un útero donde vemos una de las cavidades vacía y la otra con una gestación. Que también ocurre bastante ahora. Y lo que más les molesta y por los que más vienen cuando ocurre eso es por el sangrado persistente durante unos meses. Porque va creciendo en un lado y está sangrando en el otro lado. Entonces es una visita permanente, cliente permanente de control de ecografía por sangrado, ¿verdad? Obviamente que todos sabemos también de que es una gestación que va a terminar probablemente antes, hay que tomar todas las precauciones también. Y el último caso
Bueno, aquí tenemos un caso también. Esta fue una paciente que inclusive fue remitida, vino aquí, ¿verdad? Porque era una chica joven que no menstruaba, empezó con los cambios endocrinológicos, comenzó a tener dolores, intensos dolores cíclicos. Entonces a la ecografía se encontraba, fíjense la imagen que está abajo a la derecha, como eh, fue remitida con una descripción de un tumor, ¿verdad? Parauterino. Y el diagnóstico de esta paciente fue que eran en realidad dos úteros, uno rudimentario y el otro más o menos, que inclusive no tenía un cuello visible del segundo, era solamente al examen y con un histeroscopio, con aumento, ¿verdad? Se veía una fina entre los pliegues de la mucosa vaginal. Era por donde descargaba de repente, por eso no, llegó un momento que eso ya quedaba en mucha cantidad, entonces hizo una hematometra. Obviamente, en este caso, también cuando tenemos malformaciones uterinas, no tenemos que olvidar del origen común urogenital. A veces nos olvidamos. Entonces, toda paciente tiene que ser sometida a una ecografía de abdomen para ver sobre todo los riñones. Y si es necesario muchas veces, porque a veces la ecografía no es muy buena para los uréteres. Si hay duplicaciones o falta, el urotac, para hacer un buen diagnóstico. Entonces, en este caso tenía otras complicaciones, motivo por el cual fue derivada, ¿verdad? Y era bastante compleja porque quedó con algunas consecuencias, sobre todo del tracto urinario, ¿verdad? Por la dificultad anatómica que presentaba el cuadro en la cirugía. Y esto es otro caso, ¿verdad? Ya hablamos de la gestación en un lado, al otro lado ahí no funciona el video, eso es un video, una gestación. Esto fue un colega, acá está David, ¿verdad? Esto es gentileza de Oscar, ¿verdad? Que me remitió, esta para variar, una colega, ¿verdad? Que viene con una gestación prácticamente que estaba ahí en vejiga y que nadie se animaba a tocar, esa era la realidad, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Ahí. Finalmente se resolvió el caso. Fíjense, son los famosos embarazos de localización de ahora que están tan de moda, ¿verdad? UPL en inglés, ¿verdad? De localización desconocida o en cicatriz uterina. Este es otro caso mío, pero esto lastimosamente no funcionó el tratamiento conservador, porque se trata de hacer un tratamiento conservador. Eso ya estaba interesando todo, prácticamente estaba por abrirse. Entonces ya tenía la paridad satisfecha. Y el último caso, donde también para mostrar la utilidad también de la ecografía, en los casos de evaluación de los problemas sobre todo de incontinencia urinaria para evaluación pre y postquirúrgica de las cirugías correctoras. El uso de la tridimensión, estática y dinámica, ¿verdad? En lugar del sling. Y fíjense cómo se ve esa imagen ecogénica, ¿verdad? Para hacer el control postquirúrgico que nos cuesta muchísimo, porque un colega mío que trabaja, el doctor Covelo, nosotros empezamos a trabajar esto en el 2005 y la verdad que él le tomó el gusto y tiene más experiencia ahora. Y trabajamos con los urólogos intentando convencer para hacer un sistema de control bastante efectivo y más barato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí en los resultados, fíjense, el punto cogénico indica los lugares de las mallas. Sin embargo, allá, vamos a ver si no me sale. Fíjense aquí estos puntos, aquí está el cuello. Fíjense dónde está. Aquí arriba, prácticamente. Es como el cerclaje, ¿verdad? Cuando no están en el lugar también, a pesar de que sabemos que el eslina actúa más bien por una reacción fibrosa, ¿verdad? Pero igual, si lo dejamos allá casi abajo en la salida de la pieza, es un poco difícil. Y por ecografía es un método bastante interesante. Ustedes ven ahí. Y espero no haberles aburrido.
estamos en hora y les agradezco por estar aquí con nosotros. Me parece que tuvimos más público al final. Muchas gracias.